Hola Lucía, ¿cómo estás? Hola Diana, muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, aquí con ganas de conversar un poco con vos sobre el tema de este módulo, ¿no? El tema de transmedias, competencias, me parece que es algo, a mí en particular me interesa conversarlo con un millennial, así que por eso te convoqué. Sí, gracias por invitarme. Voy a representar a la generación millennial de docentes. Muy bien, bueno. Y decime como docente, ¿no? Cuando te viste que tenías que enseñar estos conceptos, ¿no? Fundamentalmente transmedia, ¿qué es lo que te pareció importante? Eh, a mí lo que me pareció más interesante de estas transmedia o estas nuevas formas de enseñanza fue justamente las nuevas maneras de apropiarse del conocimiento, ¿no? Es decir, digamos, el hecho de elaborar, producir y distribuir conocimiento o información se fue modificando a lo largo de la historia gracias a las tecnologías, ¿no? De hecho, por eso el surgimiento de transmedia. Y creo que lo más importante es estas nuevas formas de construir el sentido, ¿no? Y de construir el conocimiento que genera las narrativas transmedia. ¿Vos qué opinas, Diana, de las narrativas transmedia? A mí me parece que dan una gran apertura, es como abrir muchas ventanas, digamos, te da la posibilidad de expandir, ¿no? El conocimiento, te da la posibilidad de abrir a diversos formatos, a diversas modalidades de interacción. Es que esto nos va a permitir después retomar algo de lo que vamos a ver después sobre singularidades cognitivas, ¿no? Es decir, no todos aprendemos de la misma manera, a veces hay algunos que prefieren escuchar un teórico, otros leer en el libro, otros ver un video, hay distintas maneras, ¿sí? Con lo cual la transmedia nos va a dar la posibilidad de tomar un concepto o un objeto cultural y abrirlo en distintas dimensiones, expandir los significados, ampliarlo y hacerlo además más flexible para que cualquiera pueda entrar por cualquiera de esos caminos rizomáticos y encontrarse de algún modo con una significación que va a tener que reconstruir, que va a ser propia de él, porque también va a tener que ver con el camino que haga, ¿no? A través de esa transmedia. Bueno, ahora que mencionás lo de rizomático y esto que nos habilitan las narrativas transmedias, es justamente, bueno, en uno de los textos del bloque, ¿no? De TIC y aprendizaje, que es en aproximaciones sobre la lectura en la actualidad, hace mención que justamente lo más característico o lo más específicamente humano es la escritura, porque es lo que nos diferencia del resto de las especies, que es la capacidad de lenguaje y de simbolizar. Y también se menciona un concepto que me parece fundamental, sobre todo en esta era, de la lectura en la actualidad y con tecnologías, que es el de prosumidores. ¿Qué me puedes decir de ese concepto, Diana? Bueno, este concepto es un concepto de Toffler, que lo escribe en un libro, La Tercera Ola, y que de lo que nos habla es que los sujetos antes, sobre todo en relación a la comunicación y a los más media, lo que tenían era una posición pasiva en el sentido de, sí, recibían el mensaje, su actividad en todo caso era decodificarlo, significarla, pero no producían, ¿sí?, una devolución de eso, como está sucediendo a partir de la Web 2, ¿no? Gracias a la Web 2 y las posibilidades que nos da todo lo que es la web semántica, ¿no? Esta cuestión de poder no solo interactuar, sino además producir contenidos, poder elaborar y producir. Y si hay algo que aparece como muy interesante en las transmedia es que el sujeto es lector y autor, es decir, se propone una transmedia, pero además hay grupos de fans o grupos de gente que le interesa determinada cuestión de esa transmedia y empieza a producir contenidos que la llama escolarigirlas, ¿no? O historias intersticiales, en donde se empiezan a imbrincar, ¿no? Dentro de esta red rizomática, digamos. Bien, sí, creo que el concepto de prosumidor, esto de que uno es eh, escritor o lector y consumidor de información a la vez, va de la mano del concepto de rizoma o de una lectura rizomática, Ujú. ¿no? Donde toda la información está entrelazada, así es como encontramos toda la información en la web. Eh, una lectura fragmentaria, ¿no? Que Ujú. también, acá volvemos, hay una diferencia con la lectura tradicional, ¿no? Del libro donde, bueno, íbamos y encontrábamos la información en un solo lugar. Eso Ujú. también se modificó y se habilitó gracias a las tecnologías, ¿no? Sí, totalmente.
También nosotros tenemos que tener mucho cuidado para no perdernos en la deriva del sinsentido, ¿no? Y para eso sí me parece importante lo que dice Jenkins, cómo desarrollar competencias que nos permitan, por ejemplo, saber lo que es información de calidad, para saber tener un análisis crítico de la información, poder comparar, poder elaborar, ¿no? Digamos, hay varias cuestiones en donde nosotros también nos podemos meter desde el lado psicológico, ¿no? A poner un poquito el dedo en la llaga y decir, bueno, todo esto está genial, la amplificación, pero a ver, ¿cómo hacemos para que nuestros alumnos no se pierdan? Que sea una posibilidad más que favorezca, que amplíe, pero que no te haga perder, ¿no? No sé qué te parece. Sí, me parece muy importante, es lo que Jenkins habla de estas nuevas competencias, ¿no? O las competencias digitales. De hecho, para Jenkins lo que dice que leer es además escribir, producir y remixar. Y que Claro. para eso es necesario tener estas nuevas competencias, sobre todo para las nuevas generaciones de lectores y de escritores, para poder discernir información, para poder encontrar información actual, de calidad, que sea efectiva, ¿no? Es decir, poder discriminar las fuentes, es muy importante, los autores, desde dónde se lee, si lo que estamos leyendo, proviene de una página o una base de datos académica, que ahí también sería como este lado B de la tecnología, porque si algo que también nos consume es la atención, donde justamente para eso, dice Jenkins, necesitamos estas nuevas competencias, porque lleva tiempo, con lo cual la apropiación de contenidos hace que la velocidad sea tal vez más lenta, pero justamente para tener la capacidad de discriminar, ¿no?, la información que encontramos en la web. Sí, por un lado flexibiliza y da la oportunidad de ser más motivadora y más llevadera porque puedes entrar por distintos canales, pero por otro lado tenés que tomarte también el tiempo para elaborar, ¿no? Y ahí, bueno, sí, ahí ya nos vamos metiendo y acercando al próximo módulo, ¿no? De las singularidades cognitivas, cómo se conoce, cómo funciona la atención, la memoria. No todos no conocemos o aprendemos en realidad de la misma manera. Entonces, bueno, si tenemos ya herramientas lo suficientemente flexibles como para poder diseñar los contenidos con diferentes, digamos, alternativas, diferentes diseños alternativos también para la enseñanza, bueno, esto va a ayudar a todos aquellos que tengan no solo dificultades, que tengan preferencias también, ¿no? En el modo de la apropiación de contenidos. Sí, de hecho, todo el bloque de TIC y aprendizaje también da cuenta de estas nuevas significaciones o esta nueva reconstrucción del sentido de lo que leemos. Si retomo a mi querido Piaget, justamente un concepto de él era que asimilar o aprender no es asimilar una copia de lo real, sino realizar una significación, ¿no?, de lo que asimilamos, poder darle un sentido, reconstruir un sentido personal a lo que conocemos en base a nuestros esquemas previos. Y entonces acá volvemos, ¿no? Bueno, nosotros leemos, pero no es solo leer, sino que apropiarse del conocimiento es resignificarlo y reconstruir un sentido de lo que leemos. Y Que es lo más producir algo importante. con ello, ¿no? Porque las competencias hablan de eso, producir algo con ello. Yo creo que en ese punto Jenkins tiene razón, ¿no? El producir no es solamente leer, sino también producir algo con eso, ¿no? Por eso las competencias se tratan de el saber, el contenido, pero también el saber hacer con esto, ¿no? Y el poder valorarlo, también darle un valor. Y ahí sí, estamos hablando de esto mismo que dice Jenkins, poder asimilar, acomodar, diferenciar, elaborar y también producir, hacer algo, ¿no? Un Y saber el hacer. saber hacer con eso, se me viene una de las principales características de las narrativas transmedias, ¿no? Que es esto del screen bleeding o pantalla sangrante. Claro. ¿No? Esto de que, la información traspasa la pantalla, ¿no? Sí. Y se inserta también en lo real. ¿Vos qué opinas de eso, Diana? Bueno, es muy claro, yo estaba justamente viendo una conferencia de Carlos Scolari, donde contaba como objeto cultural, bien transmediático, como ejemplo estudiado, analizado, etcétera, es el ejemplo de la serie Lost, ¿no? Lost empezó como una serie, pero también después tuvo, no sé, cómics, tuvo otros tipos de videos que aparecieron en la red, remix, un grupo de fans hicieron fandoms, o sea, se viralizó en múltiples contenidos, en donde la historia se amplificó y en donde llegaron a decir algunos especialistas en Lost, decían, ¿vos viste Lost? Sí, sí, vi la serie. Ah, entonces no viste Lost. ¿No? Como que esta cuestión de los autores, lectores, autores, hizo una apropiación y una producción de sentidos de este objeto cultural que lo enriqueció de tal modo que Lost no es Lost, sino
ves los tweets, ves los cómics, escuchas otras cosas, canciones, ¿no? Todo lo que, Sí, la no es solo la ecología, serie, todo lo que claro, hace, todo lo que hay detrás claro, de el eso. videojuego, toda la ecología del mundo Lost. Sí, la resignificación de esa serie o lo que se puede hacer con eso, ¿no? Ujú, claro, claro, sí, sí. Sí, parece, lo de narrativas transmedia me parece, digo, como docente en este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Donde los docentes estamos todo el tiempo, no solo enseñando, sino aprendiendo. Ahora hace poco tuve, bueno, uno de los trabajos era que realizaran un diálogo entre autores en el formato que quisieran. Y digo, como también se trata del contexto actual, y estamos atravesados por eso, uno de los grupos, en un diálogo entre Piaget y otro autor, Piaget le dice no me la constructivismo, que da cuenta del no me la conté eso, el no me la container, bueno, muy actual, y la verdad que me pareció una manera excelente de asimilar conocimiento y de ponerlo en un formato más transmedial, más actual, más descontracturado. Con un lenguaje que da cuenta que entendieron, ¿sí? Porque en realidad se entiende cuando aquellos conceptos que son abstractos, vos podés llegar a decirlos y entramarlos en tu propia lógica significativa. En este caso lo entramó con la forma en que se habla, que hablan los jóvenes, ¿sí? Y eso da cuenta que, bueno, nada, estaban asimilándolo realmente bien. Ahora, decime, ¿qué te parece a vos como docente millennial, ¿no? ¿Qué es lo más importante para vos para pensar esto de las transmedias y las competencias para enseñar y aprender? Creo que lo más importante y lo que cuesta, ¿no? Por decirlo de una manera, es lograr que de parte de lo que es el aprendizaje y de los estudiantes haya una modificación en su rol. Una modificación que ya se dio con las tecnologías, ¿no? Esto de pasaron de un rol pasivo a un rol activo. Venimos hablando de prosumidores, de que no solo adquieren conocimiento, sino que lo producen, pero es muy importante que de parte de nosotros, ¿no? Los docentes y educadores, habilitemos esas competencias. Digo, para que ellos puedan adquirir estas competencias, discriminar información, buscar en la web, dar cuenta de estas nuevas competencias, de parte nuestra tenemos que habilitarla, ¿no? Y me parecen fundamentales para adquirir el conocimiento hoy en la actualidad. Sobre todo con este contexto que ha hecho que toda la educación sea virtual. Sí, totalmente. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un ejercicio y nos imaginamos, como yo ya puse la vez pasada, hay un video donde distintos actores cuentan un fragmento de 100 años de soledad donde hablan de la peste, ¿no? Algo que en algún sentido no nos toca ahora. Y bueno, es muy interesante escuchar lo que pasó en Macondo, que podría ser hoy el mundo, ¿no? Una representación del mundo en el que vivimos, y cómo la peste afectó a todos, pero qué pasó después cuando empezó a venir la cura, ¿no? Cuando se tuvo que volver a la normalidad. Y me parece que es un lindo ejemplo para primero escucharlo, porque es una belleza, y también para que los alumnos piensen si podrían hacer una transmedia con eso, o a partir de eso, ¿no? ¿Qué se podría pensar? ¿Cómo sería un dibujo de Melquíades, ¿no? O una animación de Melquíades, o qué fotografías de lo real podrían ser Macondo, ¿no? Lo dejo Sí, me abierto. parece, sí, me parece un ejercicio excelente, ¿no? Bueno, ¿qué podrían crear o producir en base a eso? Que está buenísimo y los invitamos a verlo, de hecho, Por al video. supuesto, los invitamos a que produzcan algo, ¿por qué no? Bueno, gracias, Lu, por tu tiempo y por, nada, conversar de cosas que me parece son actuales, interesantes y desde la mirada de alguien tan joven como vos. No, gracias a vos por invitarme, Diana, sobre todo a representar a estos docentes millennials y bueno, a poder también contar cómo vivencio yo desde mi lugar todo este nuevo cambio tecnológico en el aprendizaje. Bueno, nos estamos viendo, dale, y Dale, hablando por distintos medios, eso sin duda. transmedialmente, transmedialmente. Transmedialmente, obvio. Chao, Adiós. adiós.